uno recuerda ese dicho que tantas veces he oído yo cuando he leído cosas sobre la cooperativa o he asistido a alguna charla, esa frase de don José María, que el signo de la vitalidad no es durar, sino renacer. Renacer por la vía de la continua adaptación. Dice usted taxativamente que la idea cooperativa tiene futuro. ¿A qué se refiere cuando dice que la idea cooperativa tiene futuro? Hombre, yo estoy convencido de que tiene futuro. Que el cooperativismo tiene futuro porque las cooperativas tienen futuro. Y yo creo que el modelo de una empresa cooperativa permitiría, es posiblemente el modelo más adecuado para incorporar transformaciones en todas las organizaciones que son necesarias para afrontar el presente y el futuro. Son posiblemente valores, son posiblemente actuaciones, son formas de relacionarnos dentro de la empresa, de relacionarnos con otras organizaciones en las que incorporemos temas de participación, incorporemos temas de transparencia, de compartir resultados, éxitos y fracasos. Por lo tanto, yo creo que es el modelo más adecuado para incorporar transformaciones en la organización en ese camino y, por lo tanto, en la medida que seamos capaces de dinamizar prácticas en las que avancemos en esta transformación, iremos copando nuestra cuota de mercado, que sí o sí sigue siendo, nos guste o no, el juez que nos va marcando el futuro. La comunidad de Mondragón Team Academy nos enseñó a soñar y a saber que con esos sueños los puedes convertir en proyectos y que esos proyectos pueden transformar la sociedad. Por ello pensamos que hay que construir el futuro teniendo como base los sueños, porque es eso lo que nos motiva a los jóvenes. ¿Por qué va un joven a trabajar a una cooperativa o por qué disfruta el día a día? Disfruta porque le motiva lo que hace. Yo creo que cuando entran los jóvenes en la caja, más o menos hay un 20% de menos de 30 años jóvenes sociológicos. Desde luego no vienen ni con formación ni con ideas cooperativas. Sí me gustaría que vinieran con valores, esto sí es cierto. Tercer valor de los 16 que más presencia tienen en los jóvenes de la caja es el concepto de pertenencia a la cooperativa. Y dentro de pertenencia a la cooperativa, que lo valoran de una forma muy satisfactoria y elevada, está el concepto de participación en retos y objetivos de la cooperativa. O sea, todo lo que es participación es algo que se valora especialmente. Y como primera variable está el concepto de entorno de trabajo. Entorno, vamos a entender que no la parte física, sino la parte de qué tipo de relaciones se han podido generar en la organización, qué dinámicas se están estableciendo de participación, dinámicas de transparencia, dinámicas de compartir resultados, éxitos y fracasos, para que de alguna forma se valore como el primer aspecto que más satisfacción les produce el ambiente de trabajo. O sea, la mezcla entre jóvenes y gente con mucha experiencia puede dar un salto mucho más grande. Y desde luego el relevo generacional es intentar que los jóvenes se adapten a los modelos y estructuras actuales, pues iríamos al fracaso. Y lo que me preocupa es en qué medida las organizaciones y las cooperativas seríamos capaces de transformarnos o por lo menos avanzar en ese proceso de transformación para incorporar los valores de los jóvenes y que ellos en su proceso y de desarrollo individual pues contribuyan al éxito de la cooperativa. Pero lo importante es que lo mismo que hablamos de una cooperativa que colabore y que cooperen las personas de la cooperativa, es fundamental y necesario cooperar con otras organizaciones. Hay que pensar también en las herramientas que ayudan a los jóvenes a trabajar en equipo o a experimentar este proceso profundo del trabajo en el equipo. Y más bien vemos el trabajo como una herramienta para ganar dinero y luego yo en mi granito de arena ya lo haré en mi tiempo libre o ya haré mis otras cosas. Y precisamente yo creo que tenemos que cambiar eso, porque el dinero forma parte de nuestras vidas, vivimos en un sistema económico y creo que es responsabilidad de nosotros las personas el buscar un trabajo y realmente exigir un trabajo en el que podemos dar lo máximo y podemos crear algo positivo. Quedan ustedes universalmente aprobados. Gracias.
Vale. Bueno. Muy bien. Fenomenal. Ahora sí. Vaya.